Va. Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal de YouTube. Les doy una cordial bienvenida y en forma especial a mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco. El tema de hoy va dirigido para los chicos de quinto año de secundaria, ¿no? Que ya se están conectando ahí en línea para compartir esta experiencia muy bonita. Vamos a hablar ahora de la literatura egipcia y vamos a mencionar un poquito el contexto histórico primero de la literatura egipcia. ¿Qué podemos decir de la literatura egipcia o del pueblo egipcio? ¿Qué podemos mencionar acerca de ello? ¿Cómo se le conocen a los egipcios o cómo se le conocía anteriormente? ¿Alguno de ustedes tiene una idea, chicos? Por favor. Pueden participar en la clase de forma activa. Se le conoce como Kemet también al territorio de Egipto. Kemet. ¿Y por qué se le da ese nombre de Kemet? Ustedes podrían preguntarse, Miss Katy, ¿por qué se le conoce como Kemet? Kemet es sinónimo de tierra negra. Eso es el significado. Tierra negra. Y se le pone ese nombre haciendo referencia, uno, al desierto y a la tierra roja, dice que posee más del 80% del territorio egipto. Por eso se le puso, antiguamente se le conocía así, ¿no? Como Kemet. Ahora, ¿qué es lo que podemos rescatar, en este caso, del pueblo egipto? ¿Qué es lo que saben ustedes? A ver, quisiera escuchar. Rubén, si yo hablo de Egipto, ¿qué podrías mencionarme tú de Egipto? ¿O a qué hicieras referencia si yo hablo de Egipto? El poder. Poder, muy bien, gracias Rubén. Joven Farid, si hablamos de Egipto, ¿qué viene a la mente para ti cuando hablamos de Egipto? ¿Qué piensas cuando decimos Egipto? Ah, Rubén es ahí. Vamos, Farid. No sé, A ver, muy el bien. Vamos a faraón, las preguntarle a una esfinges. señorita entonces. Andrea, si decimos Egipto, ¿en qué piensas si hablamos de Egipto? Poder, orden. Orden, ya, miren, yo estoy seguro que han coincidido conmigo, pero si yo hablo de Egipto o escucho hablar de Egipto, Faraón. lo primero que viene a mi mente son las pirámides de Egipto. ¿A ustedes no, Bien, chicos? también. Yo Sí, a estoy mí sí, seguro que sí, Sí, las sí. pirámides de las Egipto. esfinges de mí, Ahora, las tres pirámides de Egipto, ¿dónde están ubicadas? en Están Egipto. ubicadas, a ver quién me dicen dónde están ubicadas las pirámides de Egipto. Están ubicadas en Gizeh, ¿no? ¿Qué es Gizeh? Es una explanada. Son tres pirámides las de Egipto y es considerada, dice, una de las maravillas del mundo. Anteriormente considerada una de las maravillas antiguas y ahora maravillas del mundo moderno. Pero son las únicas que se han conservado, dice, y en cierta forma no han sufrido modificaciones. Eso es de las pirámides de Egipto. Ahora, ¿cuáles son los nombres de las pirámides de Egipto? ¿Cómo se llama la primera? Se llama Keops, ¿cierto? La primera se llama Keops. La segunda, ¿cómo se llama? Kefren. Claro que la forma de escribirla es diferente a la que pronunciamos. Y la tercera es la Miserina, ¿cierto? Ahí tenemos las tres. Pero ¿por qué se edificaron las pirámides de Egipto? Ya sabemos que está en explanada, ¿cierto? ¿Por qué se ha creado? Es un conjunto funerario constituido en la margen occidental del río Gizeh. ¿Por qué? Porque dice que el sol se oculta al occidente y entonces ellos creían en muchos dioses. ¿Ustedes me podrían mencionar algunos dioses de Egipto? A ver, vamos a mencionar. ¿Cuál es el dios principal de los egipcios? ¿Cómo se llama? Amun-Ra, sí, se llama Amun-Ra. Es considerado el padre de los otros dioses y en cierta forma es el creador de todo para los egipcios. Pero hay otros dioses, como por ejemplo Osiris, ¿cierto? Osiris, que es el dios de los muertos. Y escuchen, según la creencia de los egipcios y su libro principal o su obra principal, que es el libro de los muertos, pues los egipcios tenían que pasar por ciertas
pruebas para poder llegar, dice, al mundo de los muertos. ¿Y quién se encargaba de eso? Precisamente el dios Osiris. ¿Pero qué otro dios conocemos? Anubis, Horus, Amón, ¿cierto? Hay varios dioses. Ahora, vamos a entrar un poquito ya a la literatura. Dejamos el contexto histórico-cultural y entramos un poquito a lo que es la literatura. A diferencia de las otras culturas, aquí la literatura egipcia se dio en 3 tipos de escritura. La que más conocemos nosotros es la jeroglífica, ¿no? Cuando alguien escribe así, y precisamente he puesto la diapositiva haciendo referencia, ¿no? A los tipos de escritura de Egipto. Pero si nosotros hablamos de la escritura, solamente mencionamos a veces, la jeroglífica, que han sido los creadores los egipcios. Pero también existe la hierática, la demótica. ¿Y por qué se daría esos nombres? Es por el tipo de material o el lugar donde han sido impresas o plasmadas, ¿cierto? Ahora, 3 tipos, no se olviden, la jeroglífica, la hierática y la demótica. No nos olvidemos de ello. Y miremos aquí, he tratado de poner el fondo para que de tal forma ustedes puedan acordarse al momento de repasar para la evaluación. Ahora, ¿cuál es la temática de la literatura egipcia o en qué se basa? Es eminentemente religiosa. Es una de las características comunes en todas las culturas que estamos viendo, tanto en la cultura hebrea, que hemos visto la primera, luego la hindú es sumamente religiosa, y la china, ¿no? Ahora, miren, entre la hindú, la china y la egipcia hay una semejanza, que son politeístas y creen en varios dioses. Sin embargo, la hebrea era lo contrario, es la única monoteísta. Pero coinciden las 4. ¿En qué es la coincidencia? Que eran sumamente religiosos y su literatura estaba ligada a la parte religiosa. ¿Por qué? Porque en este caso la literatura egipcia sobresalen, dice, los himnos y cantos dedicados a sus dioses. Eran muy crédulos. Ahora, se crearon además textos sapiensales o de instrucción filosófica. ¿En qué sentido? ¿Cómo tenías que vivir para que en la muerte puedas lograr, dice, tu paso, ¿no? Tú te morías, tenías que pasar al mundo de los muertos, pero ¿de qué manera? Tenías que cumplir ciertas reglas, ciertas normas para poder pasar. Entonces, también crearon esos textos filosóficos que ellas llamaban para poder seguir esas reglas. A diferencia de la cultura china, a diferencia de la cultura hindú y la literatura hebrea, que las reglas eran para ser practicadas, digamos, en vida, ¿no? Para poder vivir en armonía. Y en el caso de los chinos que hemos visto, para no ser desterrados. En el caso de los hebreos, para no ser apedreados, ¿cierto? Hay una diferencia entonces. Ahora, vamos a pasar al tipo de literatura que se ha dado. ¿Qué tipo de literatura se dio en la egipta? Primero es la secular o instructiva. Vamos a ver a qué se refiere la secular o la literatura, en este caso la instructiva. ¿A qué se refiere? Vamos a ver aquí. Miren, he puesto una imagen también ahí que hace referencia. Observen. La literatura secular o instructiva son poemas, escritos bibliográficos e históricos, tratados científicos, matemáticos, todo instructivo. ¿Cuál es el significado de instruir? Instruir significa orientar en un procedimiento para un hecho determinado, o en la orientación para la elaboración de un producto determinado. El otro tipo de literatura, aparte de la secular, es la legal, administrativa y económica, que simplemente trata de los documentos privados, las cartas de los faraones. ¿Para qué? Para poder conservar su legado. ¿A quiénes eran dirigidos? Precisamente a la corte, se podría decir imperial, ¿no? A los que conformaban junto al faraón el gobierno del pueblo. Ahora, y la tercera es la literatura didáctica, propiamente dicha. Aquí dice, compuesta como propaganda política.
Ah, es diferente a la instructiva. Acá son poemas históricos, tratados científicos. Y acá en la didáctica tiene que ver todo con el aspecto político. Enseñar a los jóvenes sobre la dinastía, dice, sobre las leyes específicamente del pueblo egipcio. De esos. Recordamos, 3 tipos de literatura. La primera es la secular, la segunda es la legal administrativa y la tercera es la didáctica. ¿Cuál de ellas sobresale en esto? Precisamente la secular o instructiva, que vamos a ver por qué decimos que es la que sobresale. ¿Cuál es el libro principal de los egipcios? Aquí lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, el estilo de la literatura egipcia. ¿En qué consiste el estilo? Creación de mitos y fábulas, cuentos, proverbios. Recordemos que proverbios es sinónimo de enseñanza. Oraciones y una incipiente práctica teatral en forma de rituales. ¿Cuál es el principal ritual que se conoce de los egipcios? La momificación, ¿cierto? Ahora, otro es el tratamiento de la moral, la fantasía y la mitología como un entorno literario básico. Mitología, la creación de sus historias a partir de la creación en sus dioses. Y el simbolismo y la finalidad didáctica, que se asemeja a las características de la literatura que acabamos de ver, en este caso, la literatura política. Ahora, pasamos a las manifestaciones literarias. Ahora, los egipcios, sabemos nosotros, ¿dónde escribieron los egipcios? En las paredes, en las tumbas piramidales, dices, en los obeliscos. No solo han escrito ahí, sino también ¿en qué? En papiros, en forma de libros. Ahora tratan de imitar, bueno, una forma de recordar el papiros o la forma de escritura de papiros es, ¿no? He visto en los trabajos prácticos o en los trabajos artesanales que hacen a las hojas bone, ¿ya? O a las hojas crepes, le echan café y luego queman los bordes. Es una forma de representar el papiros, ¿no? Pero vamos a recordar que los egipcios fueron los que utilizaron en un principio el papiros para la transcripción de sus textos o de sus manifestaciones literarias. Ahora, vamos a diferenciar 3 imperios, el antiguo medio, el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. ¿Dónde están considerados los textos piramidales? Ah, están considerados en los textos antiguos, que corresponde a los años 3500 al 2400 antes de Cristo. Y también en el Imperio Medio está la historia del náufrago. Vamos a investigar un poquito más acerca de esto. Tienen el internet en casa ahora. Y la historia de Sinue es así, Sinue, ese es el título. Y en el Imperio Nuevo vemos el libro de los muertos. ¿Qué tipo de literatura pertenecía el libro de los muertos, hemos dicho? A la literatura secular o instructiva. Y también tenemos un poema muy interesante en el Imperio Nuevo, que es el Canto de Amor. Ahora, yo quiero saber, así como ustedes pueden preguntarme, Miss, pero ¿cuál era el contenido del libro de los muertos? O en sí, la literatura general, vamos a hablar de sus poemas, de sus cantos. Se dividía en 4 apartados. El primero es el rezo, la oración a los dioses de más allá. Y luego preparaban el cadáver. Ya lo acabo de mencionar, ¿no? El método de la momificación. Segundo, él trata de la regeneración del difunto, dice, para compararse con Ra y para que encuentre su propia personalidad, su palabra y su corazón. El tercer paso se refiere a las diferentes regiones del inframundo. Algunos quieren comparar, cuando hablamos, por ejemplo, de la Divina Comedia, que tiene 3 apartados, 3 partes, que uno trata del infierno, otro del purgatorio y otro trata del paraíso. Entonces hay una referencia o hay una comparación o hacen una semejanza o mención a la literatura egipcia, que en el inframundo se pasa por diferentes regiones, ¿no? Para ir de acuerdo a los pecados que ha tenido una persona. Y termina en el juicio del alma ante Osiris, una vez identificado con este.
Ahora, el cuarto apartado consiste en la glorificación y el examen del difunto. Vamos a ver, ¿va a ser glorificado o va a ser condenado? ¿Cómo ha sido? El cual debe mencionar, dice, los nombres de todos los dioses para salir airoso y alcanzar la inmortalidad en la vida. A diferencia de los chinos, los egipcios no creían en la transmigración de las almas, que van a vivir, ¿no? O sea, si han tenido una buena vida, van a reencarnarse en un ser superior y van a seguir existiendo. Y si se han actuado de manera negativa, van a reencarnarse en un ser inferior. No, ellos no. Después de la muerte, dice, en este caso, hay una vida, pero ¿cómo? Esa vida ya está dentro de otro mundo, ¿no? El mundo de los muertos, pero ahí va a vivir de forma inmortal si es que logra mencionar, si es que conoce cada uno de los dioses de su cultura. En eso trata. Ahora, vamos a avanzar. El libro de los muertos. ¿Cuál es el estilo del libro de los muertos? Colección de conjuros mágicos, de oraciones, de fórmulas, dice aquí, en su mayoría recopilados o escritos en rollos de papiro con ilustraciones. Miren, es por eso aquí que he considerado estas imágenes. Esta imagen, la segunda imagen específicamente que tienen ahí en pantalla, pertenece a la página, dice, si ahora compilamos por páginas, a la 125 del libro de los muertos. Esta es la imagen que está acá. Es un conjuro. Por eso saqué esa imagen ahí. Ahora, se colocaban, dice, en las tumbas de los egipcios nobles del Imperio Nuevo, estos papiros, estos rollos, ¿ya? Aunque muchos de ellos también fueron inscritos en las paredes de sus cámaras o de sus sepulturas y en los corredores de las pirámides, las cuales les dirigían hasta las tumbas. Ahora, en los corredores de la pirámide de los reyes, en este caso del quinto y la sexta dinastía en Saqqara. Por eso se le conoce a los textos de las pirámides. ¿Por qué? Las cuales fueron escritos, dicen, jeroglíficos. Entonces, yo puedo mirar acá, ¿en qué consiste la escritura de los jeroglíficos? Ustedes me pueden mencionar. Pues, tiene una forma de animales y de signos. Eso es la escritura jeroglífica, ¿no? Ahora, hay algo importante. Nosotros hemos visto 4 culturas, repito, la árabe, la hindú, la china y acabamos de mencionar la literatura egipcia, que por su libro, ¿no? El libro de los muertos, que acabamos de mencionar que son conjuros y oraciones, alabanzas. Ahora, no dejemos de mencionar la literatura árabe. Lo estoy considerando aquí dentro de la literatura egipcia. Bueno, no dentro, sino como última parte para terminar esta explicación a la literatura árabe, porque hay que resaltar cuál es el libro importante de ellos también. Tuvo su manifestación literaria que conocemos, ¿no? Tal vez en forma oral. Es el Corán. Ahora, ¿a quién se le atribuye la autoría del Corán? En este caso, a Mahoma. ¿Y quién fue Mahoma? Su verdadero nombre era Muhammad, que fue el profeta árabe, fundador de la religión musulmana. En semejanza con Confucio, que es el representante de la literatura china, este también quedó huérfano en tierna edad, ¿no? Se quedó huérfano y a partir de los 40 años es cuando Mahoma empieza a dar a conocer sus textos filosofales y a enseñar la ideología que él tenía. Por esta ideología que él empieza a compartir, es desterrado de su pueblo. Ahora, ¿en qué año él decide regresar a su tierra? En el año 1622, ¿no? Ahora, hay algo importante también que debo mencionar. Antes de la muerte, Mahoma realizó una peregrinación, dice, de Medina hasta la Meca, que es donde nació, que después de eso, todo musulmán
todo musulmán tiene la obligación de realizar esta peregrinación antes de su muerte. Ahora, les repito que a Mahoma se le atribuye la autoría del libro, en este caso, que es el Corán, que está dividido en 114 capítulos, o también conocidos como suras, que a la vez estos capítulos están divididos en versículos. Tiene cierta semejanza a la literatura hebrea, porque es de esta forma en el que está dividido el libro de la Biblia. Está en capítulos y los capítulos están en versículos. Ahora, ¿en qué idioma fue escrito el Corán? Fue escrito en árabe y también posee muchos recursos estilísticos, y uno de los que más utiliza es el epíteto. Nosotros conocemos al epíteto como el uso de calificativos que resalta la característica o cualidad del sustantivo, por supuesto que en árabe, ¿no? Ahora, se logra, dice, dentro del estilo del Corán, se logra una magnífica armonía entre el ritmo y la rima, que está escrito en prosa, a diferencia de otras culturas. Ahora, el Corán se constituye como el libro sagrado del Islam y en él se expresan sus creencias y sus leyes. Jóvenes y señoritas, realmente es un placer estar con ustedes a través de esta clase virtual en línea y poder compartir los conocimientos con ustedes. Los espero la siguiente clase para seguir tratando, tal vez ya no de literatura, ortografía o gramática. Nos vemos en la siguiente clase y espero que les haya servido de mucho la explicación de esta